vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos que a través de la 930 Radio Costa Rica todos los miércoles nos siguen en este su programa Los Enigmas de los Tiempos. Para nosotros es un gusto, para este servidor Freddy Peña y para toda la institución de la 930 de que hoy esté usted con nosotros. Vamos a seguir con el tema, la segunda parte de este tema súper importantísimo que se ha venido desarrollando y que empezamos la semana pasada con respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis, cómo se vinieron dando algunos hechos históricos y bíblicos que reflejamos la semana pasada con respecto a este primer jinete, el jinete blanco. Bueno, jinete blanco no, el caballo blanco, porque quiero explicar hoy algo, porque una pregunta bastante interesante que hoy vamos a despejar con respecto a eso. Bueno, vamos a hacerlo de la mejor forma posible y quiero invitarle que si usted puede inclinar su rostro para empezar conmigo, pidiéndole a Dios que a través del Espíritu Santo nos pueda llevar a todo discernimiento de verdad, impresa en la palabra, ¿verdad? Del Señor, que es la única a la que nosotros debemos de hacer caso, y las profecías, como dicen Pedro, como una antorcha a la que nos guían en los lugares oscuros. Entonces vamos a pedir esa guianza que necesitamos todos para poder entender las Escrituras. Oramos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias, oh Señor, porque sabemos que es tu propósito que el día de hoy podamos estar estudiando estos temas que nos permiten entender, Dios, cuáles son los tiempos en las que las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y las que faltan se van a cumplir para indicar de que Cristo viene por su iglesia a redimir, como dice la promesa, todas las lágrimas de nuestros ojos. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos y decimos a una Padre Maranata, Señor. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, pedimos discernimiento espiritual, Señor, que sean abiertas las vías de nuestro entendimiento para que podamos entender y nos alumbre la luz del Evangelio. Cristo Jesús, no en nuestros méritos, te lo pedimos. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para todos mis hermanos y como tenemos ahí en pantalla, gracias a nuestros compañeros en cabina y control master, los enigmas de los tiempos, tenemos programación de la que usted guste, todos los temas de actualidad, historia, temas importantísimos bíblicos de profecía, unos temas importantes que hay acerca de lo que se desarrolla últimamente con respecto a todas las fiestas que se dan a nivel mundial y dentro de las mismas iglesias. Así que eso es como un pequeño comentario para que usted los busque y para que le dé like a la página y comparta también todos estos temas importantísimos que la 930 Radio Costa Rica y su programa Los Enigmas de los Tiempos les damos a todos ustedes. Ok, a lo que vinimos. ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Y quiero aprovechar también para mandar un saludo a mis hermanos allá en la iglesia de Mapa, a Rita Chini también y a Lucy Chini, bendiciones para todos esta congregación, y a la iglesia también Renovación Cristiana de Pital, donde está pastoreando nuestro hermano Marlon y su esposita, que es una gran bendición, nuestra hermana Jessie. Ok, con esto dicho,
Vamos a hacer un pequeño review y vamos a darnos cuenta que este jinete empezó a desarrollarse históricamente, según lo que la Biblia nos dice, hace algún tiempo atrás, y que ha venido galopando y que vienen en conjunto. Recordemos que son 4 jinetes que van a cabalgar, y quiero ser enfático en esto porque en el tema principal de hoy es ese, de que Jesús es el que abre ese proceso podríamos decirle, galope de estos jinetes. Y según lo que hemos estudiado en algunas iconografías y algunos simbolismos que hay de lo que representa y lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta que así es. Estas amonestaciones, según lo que vimos la semana pasada en Levíticos 26, amigos y hermanos, no es para que usted diga que Dios más malo, cómo es posible que guerras, que hambres, que pestes. Es porque Dios quiere que usted, que yo, lleguemos al arrepentimiento, de que los que estaban caminando en oscuridad se vuelvan a la luz, que vuelvan en sus senderos torcidos y se vuelvan al arrepentimiento, porque todo aquel que en él cree dice que es salvo. Amén, así es. Y que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea sea salvo. Pero sigue rezando en Juan 3, 17, 18, nos sigue diciendo que el que no cree desde ya está condenado. Pues Dios, en todo su esfuerzo de amor, de misericordia, de ganas de que el mundo entero cambie, manda estas amonestaciones para que las personas vuelvan su rostro a él. Pero sabemos bien claro, y lo vimos la semana pasada, que la Biblia dice que si con estas amonestaciones y con estas cosas no fuereis corregidos, dice la palabra del Señor. Amigos y hermanos, tenemos que entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que Dios de ninguna forma, amigos y hermanos, toma por inocente al culpable. Eso lo dice la palabra del Señor, lo refleja en Isaías y en algunos de los capítulos, en muchos de los capítulos y los salmos que se escribe el salmista en la palabra del Señor. Indica que Dios es un Dios que es amor, pero que no retarda su furor, su ira y su castigo. Y si no fuerais corregidos, si no anduvierais conmigo en oposición, dice, yo también, dice el Señor, procederé en contra de vosotros, os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. El Señor quiere que esta etapa que se inició con Jesucristo, amigos y hermanos, cuando vemos los capítulos primeros de Apocalipsis, nos damos cuenta que en el 5, que ahorita lo vamos a analizar, aparece el Cordero y abre los sellos y empieza un proceso histórico y empieza un proceso profético que llega hasta el fin de los tiempos, con la culminación de el que se es coronado como Rey de Reyes y Señor de señores. El jinete blanco, Apocalipsis 6:2. Volvemos a darle una ojeadita para ver unas cosas bastante interesantes que se dieron la semana pasada, que crearon algunas chispillas ahí de preguntas que hoy vamos a tratar de desarrollar totalmente, para que podamos ya la próxima semana seguir viendo los otros 3 que vienen, que ninguno de los 3 va a traer absolutamente nada bueno positivo, sino que son de corrección, de amonestación y de castigo, óigame, y que este es el que inicia ese proceso. Ok, Apocalipsis 6:2, mire, y he aquí un caballo blanco. Vean qué interesante, en este no se menciona quién lo monta ni qué vestido trae, y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio claramente, dice ahí, que se le dio una corona, no que la corona sea de él o que él la haya ganado o que la corona la haya adquirido él por mérito propio, sino que alguien se la dio para que pudiera ser el proceso bíblico y profético por el cual fue enviado, o se abre ese sello y fue enviado a galopar sobre este mundo. Y salió conquistando y para conquistar, venciendo o para vencer. Recordemos, amigos y hermanos, que la semana pasada vimos de que todos estos conceptos, así como los otros 3 conceptos de los caballos, que eran guerra, que eran hambres, que eran pestes, las bestias del campo que vienen agarradas ahí, dicen que todos estos representaban conceptos, todos, hambre, guerra, peste. Este caballo blanco representa también un concepto,
pero como a este no se le da un nombre, tenemos que entender bíblicamente cuál es ese concepto, el cual este caballo representa. Debe de estar siempre usted atento, amigo y hermano, que cuando algo se hable de la Biblia o proféticamente, tiene que tener en cuenta varias cosas. Uno, ¿qué se dice en el texto? ¿Qué no se dice? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esas cosas? Simbolismos, tiempos, espacios. Por eso es que hay que hacer un estudio escatológico, una exégesis bien hecha de todo esto, pero siempre usted, amigo y hermanos, tiene que filtrar lo que la palabra dice con la misma palabra para que usted pueda entender. Ok, estuvimos analizando entonces el concepto de cada uno de las cosas que traía este caballo blanco. Vimos que era un caballo blanco, un arco traía, como lo tenemos ahí en pantalla para hacer un pequeño review, una corona y decía que venía venciendo y para vencer. Caballo blanco, un arco, una corona, venciendo y para vencer. El simbolismo o el concepto que representa el color blanco lo vimos la semana pasada. Póngame demasiadísima atención. Y si usted no estuvo, se la perdió, devuélvase. Ya tenemos toda la programación ahí. Y ese concepto que representa es el concepto de religión. Tal vez podemos poner la imagen pertinente ahí. Salvación y la pureza espiritual, supuestamente. O sea que en realidad lo que representa es la religión que está en las escrituras. Básicamente el cristianismo. Ese color blanco significa el cristianismo. Vamos a entender, hermanos, porque aquí fue donde quedamos la semana pasada. Pero vamos a entender porque tuve la consulta de un hermano que me decía que eso eran tiempos de espacios, dispensaciones, y que es que ese caballo blanco empieza a galopar en el Edén y que no tiene que ver nada después de Cristo. Y bueno, yo quiero recordarles a todos ustedes, y por eso la próxima información que sigue después de esta es bastante importante para que tengamos en cuenta algo, es de que Jesucristo, cuando se presenta en el capítulo 5, y tal vez ponemos la imagen ahí, en el capítulo 5 de Apocalipsis, Jesucristo se presenta como el cordero inmolado. Un cordero inmolado es, o una ofrenda inmolada, o inmolar algo es matar algo y ofrecerlo a una deidad por otros. Pónganme atención en sacrificio. Jesucristo en el capítulo 5, él, o antes de eso, si hubiese sido unos tiempos antes de la venida de Cristo, en que empiezan a galopar estos jinetes, Jesucristo no se representaría ahí como el cordero inmolado, se representaría como Dios también. Tenemos que entender algo como Jehová en su término también corporativo, por decirle así, de la deidad con Dios, porque todavía no había sido hecho carne, tenemos que entender, y no se había convertido en lo que la Biblia dice que fue el instrumento de nuestra salvación, ese cordero que murió sin culpa por nosotros y que se presentó a Dios como sacrificio blanco y sin mancha por usted, por mis pecados, por los suyos, por los del mundo entero y por los de todos aquellos que en algún momento acepten a Jesús como su autor, consumador, salvador y creador y fomentador de su fe. Tenemos que entender esto, hermanos. Antes de que se abriera ese sello, no había quien abrir, no, quien lo pudiera abrir en el cielo. Capítulo 4, empezando 5. Y cuando aparece Jesucristo ya como un cordero inmolado, o sea, Jesucristo ya había venido a la tierra, había muerto y había ascendido al cielo, se había presentado como el sacrificio y se había a sí mismo presentado, porque también dice la palabra del Señor en Hebreos, que es otro tema que estoy comprometiéndome en este momento a hacer acerca del sacerdocio real de Jesucristo, y que podamos entender esa bendición que tenemos de tener un sumo sacerdote que expía nuestros pecados día y noche, y que es también el sacrificio y de nuestros pecados que se hizo de una vez y por todas, por usted y por mí.
Qué interesante esto. Entonces esta pregunta nace y le aclaro al hermano y aquí en general para que lo entendamos, porque eso es lo que ocurre. En el capítulo 5 aparece Jesús como el cordero inmolado y es el único que puede abrir los sellos. O sea, póngalo ahí gráficamente y necesito gracias. O sea, hasta que Cristo aparece en la historia humana y asciende al cielo como sumo sacerdote, como se los estoy explicando, y es que existe en el cielo un cordero inmolado. Antes de eso no estaba el cordero inmolado en el cielo, porque no había sido presentada la ofrenda por usted y por mí. Y con él, no antes de él, sino después de él, empiezan a abrirse los sellos. No antes de la venida de Cristo al mundo y de la subida de Jesucristo como cordero inmolado, presentándose ante el concilio divino. Lucas 12, 49, 53. La semana pasada lo dije y algunas personas me dijeron, o sea que Cristo trajo una revolución mundial. Por supuesto, no ha habido nadie que haya afectado más, hermanos y hermanas, por el amor a Jesús. No ha habido nada que haya afectado más que ese amor. Al mundo entero, culturas, civilizaciones, ha traspuesto y se ha transculturado y nadie ha sido tan influencer hasta el día de hoy como Jesucristo. Nadie ha sido tan relevante y ha cambiado tantas, la democracia, las constituciones enteras, las legislaciones están basadas en los capítulos 21, 22 y 23, básicamente de Éxodo y de Levítico 6, 7 y 8. Hermanos, tenemos que documentarnos como cristianos y darnos cuenta que hubo un antes y un después. No solamente porque lo dicen AD y DC, o sea, no, antes de Cristo y después de Cristo. No, señores. Eso no son terminologías, ni son anagramas, ni nada de eso, sino que eso es una historia relevante que se marcó, espiritual, que tiene un gran peso y debe tener relevancia e importancia en nuestras vidas. No penséis, lo dijo el mismo Jesús, que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino disensión, porque de aquí entendámonos de Cristo, y ahí se los puse con imagencitas porque me gusta hacer así como el Paco y Lola. Gracias al Señor, qué bendito, y sentí que en algún momento que aprendí era muy importante esto de la repetición y del poder ver uno las cosas y tener audiovisuales. Entonces entendamos, porque de aquí les marco en adelante, 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Vean el orden cronológico en ese cuadro. Cristo aparece como cordero inmolado y empiezan a galopar. De ahí en adelante el primer caballo y los subsiguientes 3. Hasta la venida de Cristo. Después de esos 4 se desarrollan otras trompetas y se desarrollan las copas de las iras que son unas tras otras. Y dice la Biblia que van a ser rápidos y consecutivos los eventos del fin del tiempo. Habla de 3 años y medio. Por si ustedes creen que eso al final de estos tiempos en que estamos va a ser, ay, no, van a faltar 50 años, como decía mi abuelo hace 2. Recuerden lo que dice la escritura, no como aquellos que decían desde los tiempos de mis padres está la promesa, ay, no sé, pero estos mismos cielos están reservados, pero ya no por el agua, sino por el fuego, porque el día del Señor vendrá y vean qué interesante, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después dice que todos los elementos ardiendo y todas las cosas que hay dentro de la tierra creadas van a ser desechas. Así que si usted está esperando añitos de misericordia, ese es otro tema, el dispensacionalismo, que lo tenemos aquí en los enigmas de los tiempos, no se crea esas doctrinas diabólicas. Lea la Biblia. Ok, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Jesucristo, y empiezan a abrirse los sellos, empiezan a galopar y empieza el blanco. Ok, ¿qué dicen? Con eso matamos el segundo tema también.
en la segunda, en la imagen que sigue, que quien cabalga este caballo es Cristo, dicen alguna gente, y con eso vamos a matar en este momento el segundo punto, que no lo vimos la semana pasada, de las personas que dicen que ese caballo y el que lo monta es Jesús, y que ese es Cristo, y que ese es el que nace, y que ese es el evangelio, y que ese es el evangelio que es propagado por todo el mundo, en parte sí, pero recuerden que esos caballos no salen para hacer ningún bien, salen para hacer un mal y para montar la estructura, la obra magnífica de la última de la humanidad. O sea, salen como ya como los que empiezan a galopar y a alistar el telón final que va a bajar sobre nosotros. Y no quiero ser amarillista ni emocionalista, ni que qué bárbaro, qué lindo que le pone. No, mi hermano, es que eso está escrito en la palabra de Dios. No, mi hermanita, es porque Cristo ya viene. Así que usted y yo tenemos que estar alertas, preparados, pensando en las cosas espirituales, viendo las señales, porque dice que si no somos unos grandes hipócritas, que si así como vemos, como estos truenos que están sonando en este momento aquí, en Aguetar Norte de Costa Rica. Amigos, si yo sé que esos truenos me dicen que va a llover, así como distingo, dice Lucas, eso, tengo que tener el discernimiento espiritual para distinguir las señales, los eventos, los tiempos en los que nos anuncian la venida de Cristo, porque si no dice que nos convertimos, Lucas lo dice, el Señor lo dijo a través, el escritor griego, médico, lo dijo, somos unos hipócritas. No lo tomen a mal y lo tomen conmigo. Que quien cabalga este caballo es Cristo. Incluso algunos creen que este jinete del primer sello fue abierto para pregonar el evangelio en todo el mundo. Siempre les pongo ahí, debemos de hacer la salvedad. Oiga, pónganme en atención de que este jinete no es el mismo jinete que se menciona como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. No es el mismo jinete. El de Apocalipsis 19:11 es Jesús. Este no es Jesús. Jesús abre los sellos, entendámonos, y empieza a cabalgar el primer jinete. Es más, vamos a ver algo interesante. Y ya voy con eso para que ustedes lo vean. Apocalipsis 6:2. Voy a volverles a repetir con el jinete abierto ahí en grande. Dice Apocalipsis 6:2. Miré, no, la que sigue, tal vez un poquito, vamos a volvernos a esa, está bien. Ambos pasajes bíblicos, vean qué interesante lo que les pongo ahí. Ambos pasajes bíblicos muestran distintos escenarios. Tenemos que entenderlo. Y ahí voy. Uno vienen galopando 4 jinetes, cada uno con su diferente arma, su diferente color. En otro viene el jinete blanco con Jesucristo, y lo que vienen galopando con él son millares de ángeles, montando también cabalgaduras y vestidos de blanco. Vean qué interesantísimo. Uno es al inicio de que Cristo es presentado como cordero inmolado, y el segundo es al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo viene por los redimidos, purifica la tierra que descansa 1000 años, mientras estamos 1000 años haciendo el juicio. Dice que vamos a juzgar las naciones y los ángeles, y que todos nos vamos a quitar las coronas y vamos a decir: justos y verdaderos son tus caminos. Aleluya. Entendamos, son 2 momentos y 2 etapas totalmente diferentes. Describamos ahora sí al jinete de Apocalipsis 6:2 para decirles algo que muchas veces pasamos por encima. Apocalipsis 6:2 dice: miré y he aquí un caballo blanco. Ok, en los 2 casos hay un caballo blanco que significa pureza, que significa que tiene que ver algo con el evangelio, ya lo vimos, que significa que tiene que ver algo con el sacerdocio, ya lo vimos, que significa que tiene que ver algo con los nombres de religiosidad, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cristianismo y evangelio. Pero no es Jesús. Ok, lo que trae es ese caballo que significa también conquista, ya lo vimos, y si no lo vimos, no se acuerda y no lo vio, se me devuelve y ve el programa pasado y me le da like a la página, por favor. Apocalipsis 6:2 dice que es un jinete, un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Atención, aquí no dicen que el jinete venía vestido con ropas blancas,
¿A dónde se le ocurre a usted decir que el jinete es el jinete blanco? O sea, ahí no se describe ningún jinete con ropas blancas. Lo que se describe es un caballo, un periodo, un paso que se va a dar largo, porque es un paso con arco, porque es un jinete que viaja y que cabalga y que ataca a distancia. Ya vimos todo lo que la Biblia nos enseña acerca del arco y todo eso. Si no, usted devuélvase, como le digo. Entonces, entendamos, en ninguna forma se menciona que es el jinete blanco. Dice que es el caballo blanco montado con un hombre, puede ser rojo, amarillo, celeste, rosado, no sé. Usted póngale el color que usted quiere y se puede usar en su imaginación. Lo que sí sé es que no es blanco. Y el que tenía montado tenía un arco y se le dio una corona. El poder que trae esto, quiero que lo entendamos, porque ahora vamos a escribir el de Apocalipsis 19, el poder, el reinado y el imperio y la autoridad que trae, porque la trae, se le fue dada, permitida por Dios, que quita y pone, que endurece corazones, que facilitó al rey de Babilonia, recordamos Nabucodonosor, para que gobernara y fuera un castigo para el pueblo judío, que facilitó al rey de Egipto para que se endureciera, y Jehová Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir al pueblo. ¿Por qué? Porque había decidido castigarlos por el amor a Jesús. Leamos las escrituras, ilustrémonos, llenémonos de fe, de amor, de palabra santa para que nosotros podamos entender cómo es que la palabra de Dios es viva, eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y discierne todos los tiempos, el espacio, y nos enseña en qué tiempo estamos viviendo. Apercibidos, tenía un arco, se le dio un poder momentáneo porque se le dio, y a lo que se le da se le puede quitar. Y salió conquistando y para conquistar, venciendo y para vencer. Descripción del jinete de Apocalipsis capítulo 19. Y hago esto bien claro porque quiero que el hermano que me hizo la referencia le quede claro a todos, nos quede claro, porque cuando yo estudié el tema también, es más, lo reconozco públicamente, siempre pensé en muchos años siendo cristiano, perteneciendo a una dogmatización cristiana, una de las ramas, siempre creí que eran los dos y nunca nadie me explicó nada, siempre lo entendí a través de la lectura bíblica. La descripción del jinete de Apocalipsis 19. Va montado en un caballo blanco y quiero hacerles el simbolismo de cada una de las cosas para que ustedes vean que aquí no hay una forma en la que usted se pueda equivocar ni que pueda, por más conjeturas que usted diga y que desde el Edén y que la pureza y que es que eso es el evangelio y que todo lo que usted quiere decirme y que ese tiene que ser Cristo porque es que yo creo y me dijeron, no, montado en un caballo blanco, Apocalipsis 19. Un conquistador virtuoso, igual que el otro, que iba a ser un conquistador, pero no virtuoso. Es más, no es un jinete. El caballo representa conquista, el otro. Venciendo y para vencer, conquistando, por eso se los puse antes, y para conquistar. Claro que sí, es igual en ese simbolismo, pero no es el jinete blanco. Fiel y verdadero, descripción de su carácter. El jinete de Apocalipsis 19 de Jesucristo trae especificado que Él es absolutamente la verdad y que fuera de Él todo es mentira y que fuera de Él todo es mentira. Con justicia juzga. Este viene juzgando porque tiene la autoridad. Él fue el cordero inmolado que pagó el precio por usted. Es su amo y mi amo, es su señor y mi señor. Y nosotros le debemos pleitesía, con justicia juzga, tiene toda la autoridad. El otro solo viene para conquistar y conquistando. Por muchas veces intereses creados. Lo va a ver usted cuando veamos el jinete de la guerra y se va a dar cuenta por qué se desarrolla el jinete de la guerra. Porque el jinete de la conquista, que es el blanco, inicia un periodo importante en nombre de la palabra de Dios y del evangelio y conquista al mundo entero y hasta el día de hoy, y usted lo va a entender. En su cabeza, ojos, perdón, con llama de fuego, él lo ve todo. De él nada ni nadie se esconde, hermanos, no lo podemos engañar en ninguna manera. En su cabeza muchas diademas, atención, el otro trae una corona que se le dio.
Claro que va a tener poder, un poder que se le dio, pero que se le puede quitar. Él trae una corona llena de muchas diademas. Él es el rey legítimo por excelencia y gobierna sobre los reinos de la tierra, sobre el cielo, la tierra y lo debajo de la tierra. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y que a él se sujeta toda hueste, principado, potestad, gobernador de las tinieblas en lugares celestiales, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el rey por excelencia. Un nombre escrito que ninguno lo conocía. Hermanos, amigos, el misterio que rodea lo divino, que usted y que yo, y que no puede ser comparado ni descrito por nada, viene con nuestro Dios. La ropa teñida de sangre. Nunca debemos olvidar, amigos y hermanos, que Él está pagando y que Él pagó su precio. Muchos de ustedes han oído escuchar que es que la sangre de los mártires también, porque cuántos mártires, amigos y hermanos, murieron. Y si quieren saber un poquito de la baja y muy pequeña información que se mantiene en tiempos oscuros, amigos, busquen los programas que tenemos con respecto a las cruzadas, a las guerras, a las inquisiciones, a todas las personas cuáqueros, valdenses, albigenses, que perdieron su vida para que usted y yo tuviéramos hoy la posibilidad de estudiar las Sagradas Escrituras abiertamente. El verbo de Dios, su nombre, es la misma expresión de Dios. Es el que ordena y representa la palabra divina. Ese jinete viene bien descrito. Tenemos que entenderlo. Una espada aguda para herir las naciones. El otro trae un arco, que es un arma de distancia, que va a trascender el tiempo, el espacio. Ya lo vimos, con un mensaje vestido de blanco, pero que sale para conquistar y conquistando. Él regirá con vara de hierro. ¿Y por qué la palabra? Vean qué interesante. Lo de la espada, se me quedó, perdón decirles, que es la misma palabra. Porque usted sabe que lo que nos va a juzgar a usted y a mí, y por eso ese es el interés siempre de este servidor en este programa Los Enigmas de los Tiempos, de dar palabra de Dios, de poner siempre para ustedes un escrito está, porque en eso se nos va la vida eterna. Eso es lo que nos enseña, y Jesús lo dijo: estudiar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí y del Padre, y todo lo conocido por ellas se anuncia. La palabra es la misma que va a juzgar al mundo. Regirá con vara de hierro, se refiere aquí a un futuro reino recto, correcto, amigos, y también al tiempo actual en el que la soberanía de Dios sobre todas las naciones, amigos y hermanos, va a caer. Y todo aquello que quebrantó la ley divina de Dios y no se puso en orden con Dios, dice que el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice la palabra del Señor, amigos y hermanos, y la gracia y la misericordia de Dios no significarán nada, como se los pongo ahí, si no hay un castigo contra el pecado. Porque ¿para qué sería la muerte de Cristo que nos lleva a una salvación si no hubiese de qué salvar? No sé si me voy a entender, pero de que viene un castigo, hermanos y amigos, bien. Dentro del mensaje de ese versículo 16 de Apocalipsis 19, que habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Cristo es o tiene la soberanía absoluta sobre todo. Ok. Bueno, dicho esto, ya saben que no creo que haya alguna posibilidad, y si hay, pues me llaman al 86629553 y les doy toda la documentación necesaria y más. Vuelven a ver los programas anteriores y este, para que entendamos que no son los mismos personajes. Vienen de la mano, pero no son los mismos. Ok, nos damos cuenta entonces que el caballo blanco de Apocalipsis 6 es un concepto básicamente y conquista y expansión de un concepto.
en los evangelios, el mismo Señor le dice a todos sus discípulos que no aparecerá visiblemente, es lo que les dije ahora, hasta el tiempo del final de la gran tribulación. En cambio, este que sale aparece al principio, después de que sale Cristo, nace, y si a usted no lo quiere, no lo ha visto y no entendió esta parte, vea el programa anterior y se dará cuenta, y nace en aquella época de tragedia en la que fue expandido o ha sido expandido o sigue siendo expandido el evangelio en una mala forma y por malos, bueno, por intereses creados. Vimos que el arma, rápidamente, el arco era un arma que se utilizaba para lanzar flechas o saetas a larga distancia, o sea que este jinete, su dominio iba a tener un largo rango de alcance, que iba a trascender el tiempo, el espacio. Vimos que Jesucristo representaba ese arco, y lo leímos aquí en Zacarías 10:4, cuando nos dice, de él saldrá la piedra angular. Menciona en la Biblia que él es la piedra angular, de él saldrá la clavija, que es el palo, dice, del arco de guerra. O sea, él es el palo, él es el arco de guerra. De él también todos los demás jefes. Tenemos que entender eso, amigos y hermanos, de que Jesucristo marcó un antes y un después en la historia, y que este jinete no cabalgó antes de Jesucristo, sino que cabalga de ahí en adelante, y que este jinete o el caballo blanco con un jinete que no sabemos de qué color es, que tiene un arco, simboliza este color blanco, lo que son los términos religiosos o el cristianismo, el arco, la expansión que iba a tener ese mensaje de ese jinete y que iba a trascender el tiempo y el espacio a un alto rango hasta el día de hoy. Significado bíblico de la corona, que simbolizaba poder, dominación y en ocasiones también castigo. Lo vimos muchas veces, lo usan los gobernantes, monarcas, como un símbolo de honor y vanguardia, y que realza a esas personalidades. Yo les quiero aquí decir algo bastante interesante, porque les voy a contar un poquito de historia. Esto la semana pasada lo vimos solamente por el hecho de este simbolismo, pero les quiero contar en qué ese caballo blanco que sale con un mensaje de cristianismo puro, blanco, ahí, que nace de algo blanco, que nace de algo del evangelio, que nace algo de las escrituras, que nace algo del sacerdocio, y nos damos cuenta que los monarcas, casi la mayoría que se montaron desde después del año 325, con el primer concilio que hubo dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y estos temas son bastante redundantes, porque yo creo que todos nosotros como cristianos hemos entendido qué es lo que ocurrió con el edicto de tolerancia religiosa en el año 313 con Constantino. Y creo que también conocemos algunos de los concilios, por lo menos de los que en algunos momentos hemos ido estudiando las Sagradas Escrituras y eso, y que nosotros podemos entender de que del 325 con el primer concilio de Efeso empezaron a darse un montón de dogmatizaciones dentro del cristianismo que fueron, discúlpenme, y nadie tiene la culpa de ninguna dogmatización, ningún hermano cristiano católico, ni algunos evangélicos tampoco, de estar, mencionemos así, tal vez equivocados. Lástima que dentro de sus dogmatizaciones, iglesias y formaciones, institutos que forman pastores, evangelistas, predicadores, colportores en diferentes denominaciones, amigos, no les enseñen a explicar bien las Sagradas Escrituras, y se les olvide decirles que nosotros nos transculturamos de la iglesia primitiva a una iglesia con un montón de defectos que se dieron por cuestiones sociales, políticas y muchas veces también religiosas. Bueno, entonces este caballo o este caballo blanco se encargó en su tiempo de coronar, amigos y hermanos, a la mayoría de los reyes. Y pónganme en atención con esto que les voy a decir. Y no quiero, ya les dije, ¿verdad? Tratando de apaciguar un poquito el asunto, ya les dije que no
quiero que lo tome a mal ningún hermano, pero vamos a ver un temita un poquito incómodo porque ocurrió en el contexto de las cruzadas y de la formación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por eso es que este caballo viene vestido de blanco, porque inicia una etapa y un proceso diferente en la historia humana. Y salió conquistando y para conquistar, o venciendo y para vencer. Y nos dice así, Daniel 7. Abramos este versículo porque voy a empezar a leer lo que la palabra del Señor dice con respecto ya a este tiempo que se abrió. Daniel capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, dice, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Escuchen esto. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y a los santos del Altísimo quebrantará, venciendo y para vencer. Oigan, habrá 10 cuernos, de esos 10 cuernos que nacen. Todos conocemos que Daniel capítulo 7 tiene el simbolismo del imperio babilónico, del imperio medo-persa, luego el griego, y este que se menciona aquí está hablando del imperio romano. Y cuando vemos estas bestias y cuando vemos el capítulo 2 también de Daniel, y nos damos cuenta de la imagen de Daniel, y que las piernas son el reinado más largo y que son 2 piernas porque es un reino político religioso que va a llegar hasta el fin de los tiempos. Empezamos a entender que este caballo que empieza a galopar en el nombre de Dios tiene que ser algo que nació solapadamente en algún momento de la historia y que hasta el día de hoy está influyendo porque su alma es de largo rango y trasciende el tiempo y el espacio. Y nos dice la profecía que van a ser un poder, 10 cuernos salen de la bestia final o la cuarta, que es Roma, salen 10 naciones, de esas 10 naciones se apea uno diferentísimo a todos, que sale haciendo cosas increíbles y se describe ahí como que habla con ojos y con inteligencia. Y amigos, y que habla cosas contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebranta, y que piensa en cambiar los tiempos y la ley. Y si ustedes saben dentro del contexto histórico y bíblico quienes han cambiado los tiempos y la ley, ustedes saben quienes han agarrado los 10 mandamientos y qué doctrina ha vendido indulgencias y cosas que no tienen que ver nada con el contexto bíblico y que todavía hasta el día de hoy, perdónenme amigos y hermanos, pero no podemos llamarlo malo como bueno, idolatran y hacen cosas increíbles. Amigos, es la Iglesia Católica. Y en este sentido voy a ser totalmente puntual y voy a explicarlo en forma histórica. En el año 325, y esto se los digo, no tienen que ver ustedes nada, los hermanos del día de hoy, porque esto pasó en el año 325. Con el concilio de Nicea, en el año 325, con el concilio de Nicea, se desarrolla dentro del Imperio Romano de Oriente. La gente de Alejandría vienen y se quejan y empiezan a decir que es que hay una gran pérdida del Imperio Romano en todos los sentidos. Militarmente empiezan a decaer y hay unos pueblos que se llaman los pueblos bárbaros que todavía no han sido subyugados. Pues Justiniano I el Grande, de ese imperio bizantino romano de Oriente, hace un programa militar a nivel en ese momento mundial, porque era el mundo conocido, que se llamó Recuperatoi Imperi, o en otro caso también Restaurati Imperi. Este hombre hace todo lo posible y conquistan 7. Pónganme atención en esto porque es historia bíblica y profecía de lo que acabo de leer para que ustedes se den cuenta. Justiniano el Grande, a través de
el concilio otorgado por el concilio de Nicea, que decretaba las tribus arrianas como tribus apóstatas y que eran totalmente echadas del contexto cristiano por sus creencias arrianas. Bueno, después vamos a analizar eso históricamente. Son destruidas estas tres tribus. Pónganme mucha atención. Se cumple esa profecía. Los anglos se convierte en Inglaterra. Los francos que conquistan los romanos se convierten en Francia. Vayan contando. Los alamanes se convierten en Alemania. Los lombardos se convierten en Italia. Los godos en Portugal. Los suevos en Suiza y los burgundios en Austria. Las tres tribus que fueron totalmente exterminadas, esos tres cuernos que dice Apocalipsis capítulo 7, que ese cuerno que salió a través del papado autorizado por los concilios católicos y apoyados por Justiniano I. Y si ustedes quieren, busquen al general Belisario y a todo lo que la historia dice con respecto a eso y se dará cuenta cuál papa y cuál emperador romano exterminó esas tres. Y se dará cuenta que después de eso se creó lo que se llamó la hegemonía papal. Y el papa empezó a poner y a quitar reyes en Europa. Y eso es únicamente y netamente historia. Y veía yo, no sé cuánto tiempo me quedan, si me ayudan por favor con el tiempo les agradezco, porque yo me emociono. Y veía yo que este cuerno, dice Daniel capítulo 7, sigue rezando, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Salía como venciendo y para vencer. Ustedes tienen información de parte de este servidor de todo lo que ocurrió dentro de las cruzadas, amigos, las guerras, todo lo que fueron la conquista de Jerusalén, la toma de los estados franceses y todo esto por recuperar también Jerusalén y toda la unión que hubo en Europa de los monarcas y cómo esta gente mató a todos aquellos que llamaron profanos, que no se adaptaban ni se acoplaban a las normas del imperio romano y que iba dirigido generalmente por la iglesia y sus cruzadas. Entre los templarios, cruzados y demás caballeros, amigos y hermanos, mataron millones de personas en nombre de Dios y por la cruz. Tenemos que entender que ahí empezó ese caballo a galopar y que empezó a crear conflictos en la tierra y a preparar el camino para que se desarrollara la guerra, porque para que haya una guerra tiene que haber un estado de conquista. ¿Me entienden? Y empezaron las guerras y empezaron las grandes divisiones. Y si usted quiere ver qué pasó, siga los programas porque lo que sigue ahora es muy interesante. Y van a darse cuenta hasta el día de hoy cómo está galopando y el peligro que hay. Y vamos a hablar de algunas cosas como las guerras proxy, todas un montón de cosas que se están dando hoy día, que nos tienen alitas de cucaracha de fino, como siempre pongo esos ejemplos, ¿verdad? Tan de ficticia, tan finos como alitas de cucaracha de poder llegar a un conflicto mundial y general. Entonces, concepto, Daniel 11:21, y sucederá en su lugar un vil. ¿En lugar de qué? En lugar de Cristo, al cual no darán la honra del reino. Oiga, un vil al cual no darán la honra del reino. Vendrá, empero, claro, ese podrá parecer el anticristo, el falso profeta, la falsa doctrina espuria, contaminada, la copa de la ira de las abominaciones de la gran ramera. Perdónenme, pero eso es lo que significa esto. Vendrá empero con paz, simbolismo del color blanco, ese caballo, y tomará el reino con halagos. Amigos y hermanos, pero todo esto será única y exclusivamente falsedad y ficción. Hasta el día de hoy, voy a poner una imagen y quiero que la vean. Hasta el día de hoy, no hay esa que tienen ahí en pantalla, gracias a nuestros hermanos en cabina.
No hay una entidad a nivel mundial que tenga más de nexos. De los 194 países declarados en las Naciones Unidas, de las cuales, de esas 194, el Vaticano es un huésped invitado de honor. Vean qué interesante, el Vaticano es un huésped invitado de honor de esas 194 naciones. El Vaticano tiene en casi la mayoría de esas, casi podríamos decir que en el 97%, hay como 12 emiratos por ahí que creo que no tienen, y les voy a dar una documentación más detallada, tienen sus embajadas y con todos los grandes monarcas del mundo, siempre este caballo blanco que nació conquistando y para conquistar ha tenido que estar y está involucrado. Y para muestra, un botón. Quiero ponerles otra imagen. Ustedes vean a las celebridades, vean a bueno, la princesa Jordania, el príncipe de España, el presidente de Rusia, dos grandes relevantes presidentes de Estados Unidos, sin contar otras visitas a múltiples gobernadores del mundo, median en todos los tratados y en todas las situaciones que se dan, están involucrados en buena forma. Bueno, aparentemente, pero tengamos muy en cuenta que en algún momento va a ocurrir algo en la historia que nos va a enseñar la otra cara de la moneda. No os engañe nadie en ninguna manera. Quiero que lean esto y quiero que ustedes entiendan, hermanos, y yo sé que esto tal vez me pueda ganar a mí enemistades con algunas personas conocidas que son de la Iglesia Católica, pero tengo que decir lo que la Biblia dice y lo que la profecía apunta. Los que hemos estudiado la profecía sabemos que no se habla de otra institución más poderosa a nivel mundial que tenga un movimiento político religioso que nació después de Cristo en el Imperio Romano y que hasta el día de hoy sigue venciendo y para vencer y que ha montado y monta y seguirá influyendo dentro de la política mundial y que también dentro de la política económica mundial. Tenemos que entender que uno de los grandes inversores a nivel mundial es el Vaticano y todos sus subsidios comerciales, bancarios y todo lo demás. Ok, no os engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá la apostasía, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Cuando una persona dice que puede perdonar pecados, se hace pasar por Dios. Amigos y hermanos, Pontífices Filii Dei, el puente entre el Hijo de Dios y el hombre, se hacen llamar. Lamentablemente cambia la ley, cambia el día de reposo por el día domingo, cambian los mandamientos, el mandamiento de no adorarás imágenes ni cosas de semejanza, lo cambian, lo trasladan, dividen los mandamientos uno en dos. Bueno, todo lo que he explicado en diferentes programas para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que ustedes tienen que entender, y apostasía es la negación o la renuncia o la juración, negar la fe, todo aquello que sea escrito en la Biblia y que nosotros lo negamos. Apocalipsis 13, me quedan 2 minutos, quiero terminar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? A esa bestia que nace en Apocalipsis. Vayan entendiendo porque con esto me meto en temas proféticos. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al imperio que había, al cuerno que había salido de esa bestia, los 10 cuernos. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempos y mitad de tiempos. Estamos hablando del mismo actor y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar. Todo aquel que se hace pasar por Dios se convierte en un blasfemo. Todo aquel que se hace pasar por Dios y dice que perdona pecados se pasa por blasfemo y por eso acusaron a Jesucristo. Y si no lean la Biblia,
contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, venciendo y para vencer. También se le dio autoridad, corona sobre todo tribu, lengua, pueblo y nación. Y si no, ya les puse esa imagen ahí atrás. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, entendemos, desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Amigos y hermanos, el jinete, el caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6, es uno de los primeros sellos que fue abierto por las manos de Cristo, no es Cristo. Y será uno póngame atención, de los sellos bíblicos que traerán un evento sin precedentes en lo que respecta a la profecía bíblica, pero sobre todo traerá un movimiento, amigos y hermanos, ojo al Cristo con esto, pero sobre todo traerá un movimiento político y religioso, social, económico, pero político y religioso, y sobre todo indicará el inicio de un gobierno mundial. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Te esperamos el próximo miércoles para seguir con el tema. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.